Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Por lo cual. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos juntos a continuación la traducción que aquel gran comentarista de la palabra de Dios que fue William Hendrickson hace de Romanos 2:1. Por eso no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, cuando juzgas a algún otro, porque en cualquier punto en que juzgas a otra persona, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. ¿A qué hace referencia Pablo al comienzo de este versículo con este por eso o por lo cual, según la versión? Mucha gente queda confundida con esta introducción porque la misma señala directamente a lo que acaba de mencionar Pablo en los versículos 18 al 32 del capítulo anterior, el primero de Romanos, en los cuales apenas termina de mencionar los pecados evidentes de la gente de baja condición moral. ¿Qué relación tienen estos pecados del populacho vil y marginal con la gente culta, religiosa y moralista a la cual Pablo se dirige ahora en este capítulo 2 de Romanos? Hay que reconocer que el significado de por eso no es inmediatamente claro. La siguiente interpretación, prosigue Hendrickson, parece sin embargo tener el apoyo del contexto precedente, dado que se ha establecido en 1:18:32 que las prácticas inmorales de los gentiles, o sea, de la gente de las naciones más allá de Israel, son una abominación ante Dios y no hay manera de negar esto. Por eso, tú quien quiera que seas, careces de excusa cuando practicas estas mismas maldades, los mismos vicios que condenas en otros. Dicho de manera más resumida, si uno juzga como pecados aquello que otro hace y uno hace lo mismo, se inculpa a sí mismo. Se podría preguntar, ¿pero no prueba la descripción de las prácticas de los gentiles que el judío y el gentil diferían considerablemente en su manera de vivir? Dicho de una manera más sencilla, ¿no es evidente que la gente inmoral y el moralista vivan diferente? Ya se ha admitido que en términos generales esto es cierto, pero eso es verdad, solo en cierto sentido. Por ejemplo, los gentiles eran idólatras, pero muchos judíos, por el alto concepto que tenían de su propia rectitud, hacían un ídolo de sí mismos. Es verdad también que más de un gentil rehusaba arrepentirse de sus pecados, pero lo mismo hacía a su manera el judío. Además, tal como el apóstol Pablo demostrará a continuación en 2:21-23 de Romanos, muchos pecados específicos eran cometidos tanto por judíos como por gentiles, cada uno a su manera, desde luego. Dicho de una manera más sencilla, aunque la gente moralista y religiosa suele criticar y condenar a la gente de baja condición moral por aquellas cosas que hace, ellos también hacen las mismas cosas o cosas similares. Y si en la gente inmoral aquellas cosas son pecados, entonces también lo son en ellos, colocándose entonces a sí mismos bajo el mismo juicio y castigo que la gente inmoral. Ahora entendemos lo que el apóstol quiere decir cuando afirma: en cualquier punto que juzgas a otra persona, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. Hendrickson toma un proverbio holandés para tratar de explicarnos cuánta malicia y engaño existen en estos juicios que los hombres y mujeres religiosos y moralistas suelen hacer sobre la conducta de los demás, en especial de la gente marginal. Quien se compara con otra persona generalmente se favorece a sí mismo. Y esto no es muy diferente a lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo, quien en Mateo 7:1-6 declaró a la gente moralista y religiosa que no es correcto mirar a la paja que está en el ojo del otro, teniendo nosotros mismos una enorme viga en nuestro propio ojo. En tal caso, ¿cómo podríamos decir a nuestro prójimo: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, note usted que aquí el Señor no estaba prohibiendo el juzgar a los pecados ajenos como tales, ni el querer ayudar a los demás a quitar el pecado de sus vidas. No, Jesús no estaba diciendo:
deja a cada quien con su propio pecado, porque todos tenemos pecados, como una especie de fatalismo donde nadie puede decir que algo es pecado, solo porque todos pecamos y donde nadie puede auxiliar a nadie. Ese no es el sentido de lo dicho aquí por el Señor Jesús, sino que para poder hacer un juicio correcto acerca de los pecados de los demás y auxiliarles eficazmente en quitar esos pecados de su vida, deberíamos primero quitar el pecado de nuestras propias vidas. Si no lo hacemos así, si procuramos señalar y condenar en otros los mismos pecados que nosotros mismos practicamos, nos volvemos jueces con malas intenciones y también ayudantes que nada ayudan a las necesidades espirituales de los demás. Es necesario, pues, quitar el pecado de nuestras propias vidas como primera medida. Ahora bien, ¿es esto posible? Por supuesto que sí, pero no por nosotros mismos, sino por la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es el único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados, como dice en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Ha quitado usted el pecado de su propia vida? Es decir, ¿ya le ha pedido al Señor Jesucristo que le limpie de todo pecado y borre todas sus rebeliones con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por amor a usted? Si no lo ha hecho aún, pues hágalo ahora mismo por la fe, porque de otro modo su juicio sobre los demás estará siempre nublado por el pecado en su propia vida, y su visión espiritual siempre será defectuosa. Pero venga Cristo, el Salvador, deje que Él quite el pecado de su corazón y le ayude con su espíritu a vencer el pecado en su propia vida, y entonces usted estará limpio de pecado en su sangre, tendrá una vida de poder y victoria sobre el pecado, su visión espiritual será clara y luminosa, y entonces sí podrá ver con toda claridad, no solo en su propia vida, sino también en la vida de su prójimo, para auxiliarle a ver su propio pecado y quitarlo de su vida, así como el Señor hizo con usted. Pregunto en esta hora, ¿será pues de aquellos cuya visión espiritual está nublada por sus propios pecados y solo puede ver el pecado en la vida de los demás pero no en su propia vida? ¿O será de aquellos que por la fe en Cristo reconocen su propio pecado y le permiten al Señor limpiarlos de todo pecado y darles una nueva visión y una vida de poder sobre el pecado? ¿Cómo será su ojo en este día? ¿Será un ojo malo y nublado que juzga y condena? ¿O será un ojo limpio por Cristo que ve correctamente y puede ayudar a los demás? ¿Cómo será su ojo en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, al reino celestial. Amén.